la edición 1672 de la revista Proceso, nuestro colega y amigo Ricardo Ravelo publica un texto en el que habla justamente una exclusiva sobre el secuestro de Genaro García Luna en manos de narcotraficantes. Y pues hemos invitado a Ricardo Ravelo esta tarde aquí en Los Periodistas para conversar justamente sobre esto. Bienvenido a Los Periodistas, maestro Ravelo. Gracias, yo agradezco mucho el espacio, la oportunidad de platicar contigo y con el auditorio. Gracias. Quisiera preguntarle, maestro Ravelo, lo primero es si corresponden los tiempos, como parece ser que así es, entre lo que dice el policía allá, el ex policía allá en la corte, y el reportaje que usted publica en ese momento en la revista Proceso, porque de ser así, pues entonces se trata del documento que ellos entregaron a Laida Sansores. ¿Sí hay una vinculación en esa historia, maestro Ravelo? Sí la hay. Lo que debo de precisar es que el documento no me lo entregó Laida Sansores. En aquel momento yo recibí una orden de trabajo. Estamos hablando de octubre de 2008, cuando ocurrieron aquellos hechos de Tepoztlán. Me parece que es la única evidencia sólida que se ha mostrado en el juicio de García Luna, porque hay muchas acusaciones de recepción de dinero, pero no hay evidencia. Acá existe la evidencia de una carta, una denuncia, que en su momento me entregaron unos policías federales, entre ellos Francisco Cañero, con quienes me entrevisté en el Sambors de la Colonia del Valle, en un Sambors de la Colonia del Valle, pero no era realmente el objetivo del reportaje que a mí me habían encargado en la revista. Es decir, el maestro Rafael Rodríguez Castañeda, en ese momento director de Proceso, me había pedido que yo trabajara sobre los vínculos de García Luna con el narcotráfico. Es decir, Proceso en ese momento tenía la línea editorial de explotar todo lo que tuviera que ver con el narcotráfico, que al mismo tiempo hablara y denunciara la vinculación de servidores públicos con el crimen organizado. Y nos dijo a muchos reporteros, no solo a mí, a muchos, Alejandro Gutiérrez, al propio Álvaro Delgado, entre otros, en una reunión dentro de la revista, este es el sexenio del narcotráfico. Y tenemos que trabajar con mucha solidez informativa para documentar esta guerra y toda la vinculación del narcopoder. Y entonces, pues, bueno, tomamos aquello muy en serio. Por lo menos yo sí lo tomé muy en serio. Y una orden de trabajo que derivó de la dirección de Proceso, dirigida por Rafael Rodríguez Castañeda, fue los vínculos de García Luna con el cártel de Sinaloa. Y bueno, en esa búsqueda informativa acuciosa, pues me encontré con estos policías que estaban inconformes porque los estaban corriendo en ese momento de la Secretaría de Seguridad Pública por ser gente que conocía los vínculos del cártel del Sinaloa con personajes de la política. Y entonces ellos se enteraron del evento en Tepoztlán y le entregaron una carta a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia de la Cámara de Diputados.
en el momento que yo me entrevisté con ellos en el Sambor de San Antonio, más o menos por ahí de noviembre de 2008, ellos ya llevaban la carta con sello de recibido y me entregaron el documento como una evidencia de lo que había pasado en aquel momento, pero no era, sí, en ese momento no era mi tema central. Mi tema central era el asunto de la vinculación de García Luna con Sinaloa. Pero la carta, con los detalles de lo que pasó en Tepoztlán, en la carretera de Tepoztlán, pues me arrojó muchísima luz de que García Luna realmente pues sí tenía vínculos con la célula Beltrán Leiva, porque le metieron un cerrón en la carretera, gente armada al mando de el grande, de Sergio Villarreal Barragán, le cerraron el paso y se llevaron a García Luna a la guarida de Arturo Beltrán. Hay versiones, no dice la carta, pero esto lo reporté por fuera, de que en ese momento Arturo Beltrán cacheteó a García Luna, le llamó pendejo, no me quieras tomar de tu pendejo. Dicen las fuentes que consulté, dice, te voy a matar ahorita, si no cumples los acuerdos te voy a decapitar. Y entonces en ese momento Edgar Valdés Villarreal y el propio Sergio Villarreal el Grande le dijeron, no, por favor no lo mates, no nos vamos a echar encima al gobierno. En la entrevista los policías me confirmaron esto. Esto no lo dice la carta textualmente, porque yo la carta textualmente la publiqué en esa edición que tú mencionas, la del 16 de noviembre de 2008, que es la 1672, que fue cabeceada como vínculos de García Luna el Mayo. Y sin embargo, estos testigos ahora dicen que, bueno, que aquello fue parte del cobro de cuentas, un ajuste de cuentas, porque como se había separado la célula Beltrán Leiva del cártel de Sinaloa, pues bueno, García Luna estaba sirviendo al Mayo y al Chapo y estaba dejando de lado los acuerdos que había cerrado con Arturo Beltrán Leiva. Ahora, la escolta de García Luna quedó totalmente maniatada. A García Luna se lo llevaron esposado, según me relataron estos policías, eran 6, entre ellos este señor Francisco Cañero Zabaleta, que en ese tiempo estaba en un alegato por no ser despedido de la Secretaría de Seguridad. Quien llevaba la carta, ya sellada de recibido por parte de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Entonces relataron que bueno, pues la presión que hubo sobre García Luna es para que cumplieran los acuerdos, porque en realidad ya había acuerdos, no eran acuerdos recientes. En ese momento, 2008, ya se habían cerrado desde 2006. Eso es justamente lo que quería preguntarle, maestro Ravelo, porque estamos hablando de 2008, relativamente joven está el sexenio, es decir, ha pasado muy poco tiempo del sexenio y ya, digamos que se tienen la confianza como para darse encerrones y darse cachetadas, es decir, pues ya había un trabajo, entiendo yo, que
de tiempo atrás, porque pues era una relación que alcanza ese punto, digamos, que sugiere ya una relación más madura, de gente que se tiene, pues no necesariamente confianza, pero sí entendimiento a ese nivel. Es decir, la evidencia es que habría una relación de tiempo atrás con el cártel de Sinaloa. Mira, esa es una pregunta interesante, Alejandro, porque todo indica que el acuerdo con Calderón se llevó a cabo por lo menos 2 años antes. Yo he relatado y he comentado una historia. Yo publiqué el encuentro, lo publiqué en Progreso, un encuentro de Sergio Villarreal Barragán con Felipe Calderón en el bautizo de la hija del senador, entonces senador Anaya Llamas, en Torreón, donde los padrinos fueron precisamente Margarita Zavala y Felipe Calderón. Tiempo atrás, no mucho, seguramente semanas o meses, los jerarcas del cártel de Sinaloa habían programado, habían planeado que García Luna fuera el secretario de Seguridad Pública. Sergio Villarreal Barragán cuenta que a él le encomendaron la misión de hablar con Calderón. El acuerdo lo tomó el Grande, el Mayo, Zambada y Arturo Beltrán en Sinaloa. Planearon que el licenciado, a quien ya conocían de tiempo atrás, se referían a García Luna, fuera colocado en la Secretaría de Seguridad Pública. Es decir, el objetivo del cártel de Sinaloa era concretamente comprar una Secretaría de Estado para que continuara la impunidad y ellos mantuvieran la apertura oficial, gubernamental, militar, policial en todo el país para el tráfico de drogas. Les concesionaron el aeropuerto de la Ciudad de México, les abrieron las rutas de norte a sur del país y obviamente todo esto según estos testimonios con la anuencia de Felipe Calderón. A ver, ¿qué pasó? Yo publiqué la historia del encuentro. Lo que yo no sabía en ese momento, estamos hablando de más o menos octubre o noviembre de 2010, es por qué se habría reunido el Grande con Calderón. Eso lo supe hasta el año pasado, cuando Jesús Lemus, el reportero que encarceló Calderón por decir o por denunciar que Cocoa recibía dinero de la tuta, por esa razón lo encarceló en Puente Grande, y Jesús Lemus, pues bueno, tuvo la oportunidad de hablar con el Grande y con otros narcotraficantes allá dentro de la prisión de máxima seguridad. Lo que el Grande le contó fue el complemento de la historia que yo publiqué en 2010, con la que me acusaron a mí de recibir dinero del Grande para que el Proceso no publicara historias sobre el Grande. Es decir, lo que yo toqué en ese tiempo fue una fibra bastante sensible, que luego se confirmó por el dicho del Grande. El Grande le cuenta a Jesús Lemus que a él le encomendaron llevar el mensaje a Calderón para ofrecerle una cantidad descomunal en dólares para que el licenciado, viejo conocido del cártel de Sinaloa, García Luna, fuera el secretario de Seguridad Pública. Y bueno, el acuerdo se cerró en la fiesta de bautizo del entonces senador Anaya Llamas, compadre de Calderón, en Torreón, Coahuila. Esto explica, desde mi punto de vista y de acuerdo con la información que está publicada en ese libro, que
por qué Calderón nunca destituyó a García Luna, no obstante las denuncias en su contra de que favorecía los intereses del cártel de Sinaloa. Es decir, el pacto con el cártel de Sinaloa fue entre estos personajes mencionados, el Mayo, Arturo Beltrán, el Grande, la cúpula del cártel de Sinaloa y el presidente Calderón. ¿Cómo se cerró esto? En la fiesta de bautizo de la hija de Anaya Llamas, compadre de Felipe Calderón, de acuerdo con las historias ya públicas que jamás y hasta ahora no han sido desmentidas. Maestro Ravelo, una última pregunta. ¿Usted cree que exista la voluntad de Estados Unidos de realmente alcanzar a Felipe Calderón? Me parece que sí, hay elementos que lo pueden enganchar. Sin embargo, lo visto hasta ahora me parece que no alcanza todavía. Es decir, todavía falta mucho juicio, faltan varios testigos que van a testificar. En el caso Rey Zambada me parece clave, el propio Edgar Valdés Villarreal, muy interesante lo que pueda decir, porque en México denunció cosas cuando García Luna estaba en el poder. Me parece que no podemos juzgar a García Luna sin implicar a Calderón. Si Calderón lo sabía todo. De acuerdo con lo que estoy diciendo, con base en estos datos, evidencias, elementos periodísticos, el acuerdo lo hizo Calderón en la fiesta de Anaya Llamas. Está publicado, no desmentido. La carta publicada en Proceso en noviembre de 2008 da cuenta del levantón que le dio Beltrán para decir cumple los acuerdos, y lo llevaron con él. Estamos hablando de hechos, no de señalamientos nada más. Esos dos elementos son hechos. La acusación me parece que, bueno, puede quedar en el aire, pero creo que el principal implicado en esta historia se llama Felipe Calderón, y el que está siendo juzgado es García Luna, que es el brazo armado, el brazo derecho de Calderón en toda la ejecución del plan de proteger al cártel de Sinaloa, con todos los elementos que ya son públicos en México y fuera de México. De tal suerte que si esta situación no alcanza al Calderón, me parece que quedaría impune quizá una de las salas centrales que pactó con un cártel del narcotráfico al más alto nivel, las operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, con el apoyo de una red de funcionarios que lamentablemente por ahora pues siguen libres e impunes. Maestro Ricardo Ravelo, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí en Los Periodistas. Gracias. Alejandro, yo te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo y con el auditorio. Buenas tardes. Un abrazo muy grande.